En la historia de Chile, pocos nombres han marcado tanto el destino de la República como el de Diego Portales Palazuelos. Nacido en Santiago el 16 de junio de 1793, en el seno de una familia acomodada e influyente, creció en un ambiente de privilegio, formación y tradición. Desde joven recibió una educación sólida en el Colegio Carolino y luego en el Instituto Nacional, donde se forjaron muchas de las mentes que darían forma al Chile republicano. Aunque su preparación lo acercaba al mundo intelectual, su camino no sería el de un simple estudioso, sino el de un hombre destinado a dejar huella en la administración, el comercio y la política. En 1819 contrajo matrimonio con su prima Josefa Portales, una unión marcada por el afecto y la tragedia. La felicidad doméstica duró poco. Sus 2 hijas murieron siendo niñas y más tarde falleció también su esposa. Ese dolor profundo dejó en Portales una huella indeleble. Su carácter se volvió más severo, más reservado, más consciente de la fragilidad humana. Muchos han visto en estas pérdidas una clave para comprender la dureza con que más tarde enfrentaría la vida pública. Tras esa etapa íntima y dolorosa, Portales se volcó al comercio junto a José Manuel Sea. Allí tomó parte en el llamado estanco, una actividad que lo vinculó directamente con los problemas financieros del Estado. Pero el comercio fue solo una puerta. Muy pronto su mirada se elevó hacia los asuntos de la nación. Sin haber buscado una carrera política tradicional, comenzó a convertirse en una figura decisiva para el rumbo de Chile. Su ascenso se consolidó luego del triunfo conservador de 1829. En aquellos años de tensión y reorganización, Portales emergió como uno de los hombres más influyentes del país. Entre 1830 y 1831, ocupó altos cargos ministeriales, entre ellos Interior y Relaciones Exteriores, además de Guerra y Marina. Desde esas responsabilidades impulsó una visión del poder clara y contundente. Chile necesitaba orden, autoridad y obediencia para evitar el caos. Creía firmemente que la estabilidad de la patria dependía de un Estado fuerte y de instituciones capaces de imponer respeto. De esa visión nació lo que la historia conoce como el orden portaliano, una forma de comprender la República basada en la disciplina, el control institucional y el predominio de un poder ejecutivo robusto. Su influencia fue tan profunda que terminó siendo una de las bases del sistema político que cristalizó en la Constitución de 1833, texto fundamental para la organización del Chile del siglo XIX. Portales no fue presidente, pero su pensamiento y su acción pesaron como los de un verdadero arquitecto de la República. Su acción siempre se vio reflejada por su afán de servir a la patria en forma desinteresada, solo por su espíritu patriótico de chileno e inspirado en el bien y servicio público. Su primer periodo ministerial, 1830 a 1831, bajo la presidencia de Ovalle y Errázuriz, marcó un hito en la historia de Chile, reflejado en los siguientes aspectos: subordinación del ejército al poder constituido. Se reorganizó la escuela militar y se dio de baja a los oficiales del ejército de Freire a objeto de asegurar la disciplina al interior de las filas y el respeto del gobierno constituido. Reorganización de la Guardia Civil. Con una dotación de 25.000 hombres, se organizó una milicia civil que cubriría las necesidades del momento mientras se reorganizaba el ejército. Aplastamiento de la reacción.
Portales, con su ideario de gobierno fuerte e impersonal que garantizara el orden, atrajo hacia sí a la mayoría de los pelucones. Neutralización de los o'higginistas. A objeto de salvaguardar sus ideas políticas, neutralizó a los o'higginistas que pretendían la vuelta al poder del prócer y con ello volver a un gobierno de tipo personal. Bajo el gobierno de don Joaquín Prieto, 1831 a 1841, Portales tiene destacada participación. Orden legislativo y judicial. Portales introdujo reformas en la administración de justicia y en la organización de los ministerios, creándose el de justicia. Culto en la instrucción pública, cuyo primer ministro fue Mariano Egaña. En lo relacionado al aspecto penitenciario, se creó los carros con barrotes de hierro, en los cuales se encerraban los reos que debían realizar trabajos públicos. En lo educacional, se preocupó de fomentar la enseñanza primaria y secundaria. Renace el Instituto Nacional, hizo estudiar métodos que permitieran la creación de escuelas normales en las cuales se formarían los profesores que se necesitaban. En el orden político internacional, creía que Chile debía desarrollar todo su potencial económico y comercial sobre el Pacífico, pero sus ideas tenían oponentes en la Confederación Perú-Boliviana, a la que desde un principio pensó destruir. Frente a toda esta situación de efervescencia bélica, trajo consigo la instauración de los consejos de guerra permanente, los que tuvo varios detractores. Su figura, sin embargo, nunca fue simple ni cómoda. No hablaba para agradar multitudes ni construía su liderazgo sobre la simpatía popular. Era un hombre de convicciones firmes, de mirada dura, de voluntad inquebrantable. Para sus partidarios fue el gran forjador del orden nacional. Para sus críticos, un símbolo del autoritarismo y del centralismo político. Esa tensión sigue acompañando su memoria hasta hoy. Portales también tuvo un papel decisivo en la oposición a la Confederación Perú-Boliviana, a la que consideraba una amenaza para la independencia y los intereses de Chile. En ese contexto de guerra y definición nacional, su presencia adquirió aún más peso. Pero el destino le reservó un final trágico. La guerra contra la Confederación Perú-Boliviana no era comprendida del todo por el pueblo, favoreciendo esta situación la actitud asumida por miembros pipiolos exaltados y militares dados de baja, los que coluidos con agentes del mariscal Santa Cruz hacían propaganda en contra del gobierno y su ministro Diego Portales, que lleva adelante dicha campaña. Presentada así la situación, se propició un complot contra el ministro, cuyo cabecilla sería el coronel José Antonio Vidaurre, jefe del Estado Mayor, lo que se informó a Portales, desestimando tal acción y continuando con sus visitas y revistas a las tropas. El 3 de junio de 1837, acompañado por el coronel Eugenio Necochea, su secretario, con Manuel Cavada y el teniente Federico Soto Aguilar, se traslada desde Valparaíso a Quillota en visita de rutina a las tropas. Se había dispuesto una revista general para la tarde. Vidaurre se encontraba en el cuartel repartiendo las últimas instrucciones para el golpe alevoso. Una vez completada la revisión, el regimiento comenzó una maniobra circular en torno a la plaza hasta que las compañías tercera y cuarta y cazadores del segundo batallón encerraron en un cuadro a Portales y su comitiva. El capitán Narciso Carballo se adelantó y encarándose a Portales con gran arrogancia le dijo: «Dese usted preso, señor ministro, pues así conviene a los intereses de la República». Y dirigiéndose a la tropa añadió: «Muchachos, seamos generosos, retiren sus armas». Vidaurre, sin moverse del centro de la plaza, preguntó: «¿Qué tumulto es ese?».
E informado de acuerdo con el plan de su causa, el malvado respondió: «Señores, estoy con ustedes. ¡Viva la República! ¡No más tiranos!». Luego, cuando Portales y Necochea quedaron solos en el calabozo, el ministro dijo: «Desgraciado país, hoy se ha perdido cuanto se ha trabajado por su mejoramiento». Portales fue obligado a enviar una carta a Blanco Encalada con el objeto de que se transara con los rebeldes, a lo que Portales se negó. «Si no le escribe», profirió el capitán Florín, «se le darán 4 tiros, tiempo que debíamos haberlo fusilado». «En nada estimo mi vida», le replicó Portales. «Solo he anhelado el bien del país. He sacrificado mi fortuna y mi reposo en aras de la nación. Como hombre he podido equivocarme, pero nunca he hecho nada que pueda perjudicarlo o degradarme». El profesor e historiador Roberto Hernández comenta: «Sus detalles han llegado a nosotros por un testigo presencial, también leal amigo de don Diego Portales, el coronel Eugenio Necochea». El despiadado y sanguinario Florín, al parecer después de algunas vacilaciones y consultas con Vidaurre, tomó la decisión: «Que baje el ministro». «Vengan 2 hombres a bajarme», respondió Portales, pues se encontraba engrillado. Al salir del carruaje, resbala su amplia capa de sus hombros y cae al suelo. «Salga, Cavada». Este, al verse en tierra, huyó hacia el mar. Florín ordenó dispararle. Cavada rodó con el corazón atravesado por una bala. Acto seguido, se volvió hacia los soldados y ordenó hacer fuego sobre Portales gritando: «¡Tírenle 6!». Los soldados vacilaron y tuvo que repetir la orden por 2 veces más. Reinaba un silencio sepulcral. Al fin se acercó uno de los soldados y, afirmando el fusil en la mejilla izquierda del ministro, disparó. Portales, sin proferir palabra, hizo un movimiento instintivo para apartar el fusil o cogerlo, y el balazo le llevó el dedo anular de la mano izquierda junto con la parte inferior de la mandíbula. La pólvora quemó la cara del ministro. El segundo balazo penetró por la parte interna de la articulación derecha del mismo lado, 2 pulgadas debajo de la clavícula, despedazando la parte posterior del pulmón derecho y rompiendo 3 costillas. Es imposible establecer si este segundo balazo lo recibió en el momento que caía o durante los botes que el cuerpo dio en el suelo. Florín, al observar los saltos agónicos, lo acometió con su espada, al mismo tiempo que ordenaba a sus soldados rematarlo a bayonetazos. El cuerpo continuaba dando espectrales saltos y exhalando quejidos al hundirse en él la espada y las bayonetas. Un soldado que estaba junto al berlocho gritó: «Regístrelo, a ver si tiene reliquias», pues existe la supersticiosa creencia que quien porta un objeto sagrado tarda en morir. De 35 bayonetazos, 1 tocó el corazón y la vida se escapó al fin. El cuerpo quedó despedazado. Era las 3:30 de la madrugada del día 6 de junio de 1837. Con una sangre fría que no queda duda acerca de sus facultades mentales, Florín se disculpa frente a Necochea, al cual al parecer respetaba por su condición de oficial. «Yo me he visto en la necesidad de fusilar al ministro, pues usted sabe, en la milicia el soldado obedece al cabo, el cabo al sargento y el sargento al oficial y el oficial a su jefe. Y yo, ¿cómo no habría de obedecer a mi coronel, que es mi padre, mi protector, y a quien se lo debo todo? No digo fusilar al ministro, un brazo que me hubiera pedido se lo habría dado. Los móviles del asesinato político no pueden desentrañarse a la luz de la razón. Su muerte estremeció al país. Cayó un hombre, pero quedó en pie un símbolo. Diego Portales pasó a la historia como una de las figuras más influyentes, debatidas y decisivas de la formación del Estado chileno.
Su legado, para bien o para crítica, está entrelazado con la construcción de la República. Y por eso, cuando se habla del Chile del siglo XIX, su nombre resuena con fuerza, como el de un patriota severo, complejo y fundamental.